¿Cómo aprender a dejar de pensar? Es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Es un tema muy extenso. La verdad, cuando yo arranqué el tema de coger esta parte de lineamiento, quizás es una de las más difíciles de trabajar en el desarrollo personal. Porque cuando uno lo ve y le dicen, no piense, uno inmediatamente, pues entonces si no pienso, ¿cómo rayos vivo y cómo rayos hago para seguir adelante? Entonces, es una parte del desarrollo personal espiritual que cuando lo emprendes siempre chocas de una porque entender el no pensar significa desfigurar tu personalidad, decir, entonces si no pienso, entonces yo quién soy, entonces yo qué puedo hacer, o yo qué hago si dejo de pensar. La humanidad en general asume que hay que pensar y eso tiene un principio, porque para eso fuimos educados. Lo que vamos a ver hoy es que a través de la práctica nosotros hemos comprobado que no necesitas pensar, al contrario, que cuando dejas de pensar, entonces es que adviene la mejor capacidad de información, iluminación y de conciencia en ti. Yo llevaba muchos años tratando de aprender a manejar lo que llamábamos la loca de la casa. Ese era el término que antes utilizábamos, manejar la loca de la casa. Y me parecía que era imposible hasta que comencé la información del doctor William, conecté con otras informaciones. Yo pensé que era realmente de parte de las personas que lo decían, pensaba que realmente era teoría y realmente así lo veía como teoría, pero cuando ya entro a ver el doctor William directamente y lo veo en acción, yo digo, uy, este man cómo ha hecho para lograr semejante avance en el tema de estar en el ahí, en el ahora. Eso me impactó la primera vez que lo conocí, verlo en esa acción. Luego fui a la teoría y dije, bueno, vamos a volver la teoría práctica. Así que esto de lo que les voy a hablar el día de hoy me empeciné. Yo soy una persona que cuando me enfoco, me enfoco. Cuando digo lo voy a hacer, lo voy a hacer. Soy muy enfocado en mis metas. Así que empezamos por esta primera parte de, de lo que tiene que ver con... Me vuelvo que tengo el computador aquí como flash. Es que hay personas todavía ingresando, entonces significa para mí parar. Esperémoslos un momentico más. Entonces venía diciendo que cuando conocí al doctor William, yo llevaba más de 20 años en la búsqueda de aprender a manejar mi mente, a controlar la loca de la casa. Me parecía un poco, o más bien imposible, pero realmente nunca había oído a alguien que lo estuviera diciendo y lo lograra, como lo dije, hasta que conocí al doctor William. Me impactó su capacidad de manejo de vivir en el ahí y en el ahora sin desprenderse, porque lo vi en acción. Yo dije, el tipo sí lo hace. Entonces esa parte me gustó bastante. Bueno, vamos a hablar aquí un poquito en esta segunda imagen. Pensar, pienso y luego existo. Descartes, el filósofo matemático francés, en 1596 a 1650, que fue su época de existencia, dijo esta frase y connotó la humanidad. ¿Por qué? Porque refirió a que el hombre primero tenía que pensar y luego actuaba y comenzó a enmarcar la humanidad en el acto de pensar. Claro, la humanidad viene programada desde su creación para pensar, para que eso le inhiba el proceso de la autoobservación. Pensar, por lo tanto, pensar es un proceso meramente intelectual, proceso por el cual se afirma que la única forma de encontrar la verdad es a través de la razón. Si la razón conecta la mente, la configuración espiritual desaparece porque te pragma sobre lo material, ¿sí? Eso quiere decir que somos un resultado del sistema. El sistema en la actualidad nos configuró para tener que pensar. Cuando le dices a alguien, no pensar es igual a perder la identificación, la identidad como persona. Entonces, cuando los humanos uno les entrega esta información y llegan a ese punto de no pensar, se agarran la cabezota y dicen, bueno, y si no pienso yo, ¿qué hago?
O sea, es que yo soy mis pensamientos, el resultado de su personalidad, de lo que es, si es médico, abogado, ingeniero, lo que sea, lo que ha creado de identidad, la ha creado de aquí hacia atrás en el pasado que no existe, pero que lo mantiene presente en su ahora, pero que lo mantiene atrás. Y eso es lo que ha formado de él lo que es. Por tanto, cuando le dicen no pensar, entonces dice, entonces si no pienso, ¿qué quedo? ¿O en dónde quedo como ser humano? Quizás sea uno de los mayores temores y que no les permite saber y entender que este es el camino de salida, porque se ve muy fácil, pero en la práctica requiere esfuerzo, requiere disciplina. El pensar es una ínfima parte de la conciencia. La conciencia puede vivir sin el pensar no puede vivir sin la conciencia. Entonces preguntarían algunas personas, entonces no hay que pensar, depende de, si utilizas la mente para lacerar el cuerpo, no te sirve. Pero si tienes que decir, tengo aquí, llego a un restaurante y te dicen, señor, tenemos un delicioso bistec de carne de res y tenemos un delicioso arroz de verduras con ensalada. Usted tiene que pensar y decir dentro de su raciocinio, pues esto que me voy a comer es un animalito y esto que me voy a comer realmente me nutre. Si tienes que decir, me voy a poner entre esta camisa o aquella, o sea, el pensar te va a servir para el códice de la información, para que almacenes información, pero también para que la clasifiques, pero no te va a servir para el desarrollo espiritual. Te va a bloquear y te va a frenar el pensar. Entonces, depende de qué y cómo lo utilices. Utilízalo para lo mínimo que puedas. Espero que sea solo para ese tipo de cosas, porque si la vas a utilizar para vivir en el pasado, que ya pasó, o para ir al futuro que no existe, y para quedarte encapsulado, enmarcado sobre tus pensamientos, pues déjame decirte que te vas a comenzar a lacerar. Alguien me dice que no me escucha, entonces quizás tiene mala señal. Creo que sí. Sí, bueno. Entonces, partiendo desde ahí, tenemos que decir que vamos a tocar el tema del día de hoy, que tiene que ver rompiendo la adicción al pensamiento negativo. Se puede decir que las personas aman el pensamiento negativo. Esto me gustó mucho cuando lo encontré en Eckhart Tolle, que él es el autor del poder de la hora. Quizás fue una de las mejores informaciones que llegó a mi vida, porque yo había leído muchos libros, en 20 años compré muchos libros, pero muchos, tratando de encontrar esa información y leerlo. Pero cuando me di cuenta que las personas aman el ahora, las personas, perdón, no aman el ahora, sino que aman el pensamiento negativo. Y suena muy loco decirlo, pero es real. Las personas son adictas a esa parte del pensamiento. Voy a tener que ver cómo cierro aquí mi cámara para... Deme un segundo. Las personas aman el pensamiento y se aferran. Dicen, yo no puedo, yo no soy capaz. A ver cómo lo hago acá. Deme un segundo. Bueno, lamentablemente ya no puedo estar dándoles más a las otras personas porque me queda muy complejo. Pues los que no van entrando, los que no van entrando oportunamente, entonces pues mi nivel pues como estar parando, ya dejémoslos ahí en remoto. Vamos viendo qué podemos hacer cuando... Bueno, entonces cuando definimos exactamente que las personas son adictas, es que lo son, ¿sí? Usted se da cuenta cuando la persona dice, en estos ejemplos que voy a poner, yo soy gorda, mi vida es tan miserable, porque siempre me pasa a mí. Yo soy tan de malas, no puedo olvidar lo que me hizo, y si pierdo mi trabajo, ¿qué hago? O sea, la humanidad,
Se vuelve adicta al pensamiento negativo porque no se reconoce, se identifica con el pensamiento, se vuelven parte del pensamiento y afectan su cuerpo. Voy a tratar de utilizar las palabras más simples para que pueda llegar la información correcta. Y por mucho que usted les diga que se están autolacerando, que se están lastimando, dicen, ¿y cómo salgo de aquí? Y vuelven al mismo ciclo de imágenes. Eckhart Tolle dice, tienen una secuencia de pensamientos interrumpidos, es decir, el perro se les hizo chichi y de ahí sale una cadena de pensamientos, tienen una gran discusión con el perro y viven todo el día enfadados con el perro y terminan la secuencia y vuelven y empatan. Ah, no, iban en el carro manejando, se les atravesó una señora que por cierto iba con bastón y cojita y señora hijuetrán, pero vuelven y repite. Imagínate que me encontré la señora, iba manejando, iba a dar la curva y se van todo el día, secuencia de pensamientos negativos alimentando el estado egoico y por ende ocupan tanto su pensamiento en esa misma situación y después la cogen con otra imagen. Y cuando están en casa vuelven. Mismas imágenes, mismo ciclo de imágenes mentales, mismos pensamientos, misma información negativa y son las 3 a.m. de la mañana y estoy diciendo, no me he podido dormir. ¿Y cómo te vas a dormir? Si estás en secuencia de pensamientos adquiridos de los cuales te volviste adicto a pensar negativo. Eso se convierte en una adicción, pensar negativo. Es tan así que usted ve personas que todo el tiempo o están cabizbajas o usted les ve ese espíritu de, y usted dice, uy, cojo por acá. Siempre son personas de ceño fruncido. Usted puede identificar con facilidad qué personas están agarradas ahí. Y si hay problemas de enfermedad, con mayor aferración, la gente está conectada a la parte de pensamientos negativos. Y eso crea una secuencia. Esa secuencia no se puede partir. Si usted parte esa secuencia es porque entendió un acto de conciencia. Pero las personas que están ahí no la pueden partir porque no se auto-observan. Y eso tiene una cura. Claro que sí. Lo que pasa es que va a requerir de tu esfuerzo. Ese esfuerzo va a necesitar disciplina. Y esa disciplina la tienes que renombrar tú mismo. Si no, vas a perder el tiempo de tu existencia. ¿Ok? Bueno, entonces, recuerda, para romper esa adicción hay una solución, pero lo primero es que entiendas que tienes que entrar en modelo observación, en que tienes que observarte desde adentro, tus pensamientos y algo muy interesante que vamos a ver que se llaman las emociones. Si usted no revisa sus emociones, es muy probable que vaya a terminar en un estado igual o peor, ¿cierto? Las emociones incluyen un efecto muy interesante. Las emociones están conectadas, la mente y el cuerpo se conectan y generan las emociones y esas también traen reacciones que están dentro de las mismas emociones. Cuando eso pasa en el cuerpo, la persona siente la acción de la oxidación celular y a eso le llamamos la enfermedad. Por eso hay que estar muy atento con las emociones. La mente incluye no solo el pensar, también las emociones. La emoción surge cuando se encuentra la mente y el cuerpo, como lo dije anteriormente. Las emociones generan cambios químicos o bioquímicos en el cuerpo. De ahí la oxidación celular y las enfermedades como consecuencia, algunas entre el estrés. Y la lista es muy larga, muy larga. No solamente es observar la mente y desde adentro para afuera. No solamente es eso, sino observar las emociones, porque una es la secuencia de la otra. Recuerda que se une la mente y el cuerpo y generan las emociones. Y de ahí vienen las afecciones. Entonces, teniendo en cuenta el título, respondiendo a esa solución, Alex, pero hay emociones positivas. Por supuesto que sí. Las mismas emociones positivas que después se transforman en negativas. Ah, yo amaba a esta persona. Y años después que la odias, entonces estaríamos hablando del amor. Pero es que lo que no hay en eso se llama conciencia. No fue el amor como tal, ¿cierto? Entonces, eso que le llamabas positivo,
De repente es una persona que le gustan los juegos extremos, eso le genera adrenalina, pero también le da felicidad. Pero se destortilla del paracaídas o de qué sé yo, se fractura la mano y hasta ahí llegó lo que era tan positivo para el volvió negativo. Entonces depende de la observación del sujeto. Camilo, apunta la pregunta que tienes ahí y al final la respondemos para que sea un poco más fácil avanzar y luego podamos tener mucho tiempo a responder las preguntas, ¿vale? Bueno, identifica las emociones y tu mente sintiendo el cuerpo desde adentro. Se los dije un segundo. Y eso significa autoobservación. La forma como puedes detener la mente en esa turbulencia mental de la que habla el doctor William, que esa palabra me encanta, es si y solo si te autoobservas. Y es autoobservar todo tu cuerpo. Porque si desprendes tu mente y dejas que te lleve al pasado o al futuro, tú te vuelves su sirviente.